All right, so we're in 1 Corinthians chapter 3. Estamos en Primera de Corintios capítulo 3. And so just a little background, Paul is talking to a church that he had been a part of founding years ago. Y solo para darles un poco de historia, es una iglesia que Pablo fundó ya hace algunos años. And he's writing to them because they're a mess. Y les está escribiendo porque están hechos un desastre. Because they have started to have competition and jealousy and fighting. Porque empieza a haber entre ellos competencia y celos y pleitos. And it's because they're human. Y quizás es porque son humanos. And that's sort of what we do as humans. Y esas son las cosas que hacemos porque somos humanos. And so in chapter 3, we're going to read verse 1 through verse 9. Así que ahí en el capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. There are churches being planted all over the place, and this one is a church that's been established. Porque se están plantando iglesias por todas partes y esta iglesia era una iglesia que ya estaba establecida. And Paul tells them, I would really like to talk to you like grown-ups, but I can't. Y Pablo les está diciendo, quisiera poder hablarles como adultos, pero no puedo. Because you're children. Porque siguen siendo niños. I mean, that's not what you want to hear from your dad. Eso no es lo que tú quieres escuchar de tu papá. Hey, by the way, you're a baby. Ay, eres un bebé. No, but dad, like I'm 30. Ay, papá, tengo 30. Like, no, it doesn't matter. You're like I might as well be changing your diaper. No, es como si te estuviera cambiando los pañales. And he says, like, I have to keep giving you milk because you're babies. Les tengo que seguir dando leche porque son bebés. You are spiritually immature. Están siendo espiritualmente inmaduros. And so, like, when we hear the word spiritually immature, because we've heard it, our mind goes to certain places. Y cuando oímos eso, espiritualmente inmaduros, porque lo hemos escuchado, nuestra mente va a ciertos lugares. Right? Like, when I say spiritual immature, how many of you have heard that phrase? ¿Cuántos han oído esa frase, espiritualmente inmaduros? Most likely because somebody told you were Y spiritually. quizá lo más seguro es que lo escuchaste porque alguien te lo dijo, que tú eras. And usually, it's a great manipulation tool. Y generalmente es una gran herramienta de manipulación. Because we say that spiritual maturity is that you, like, read a certain amount of the Bible every day. Porque ser espiritualmente inmaduro quiere decir que no estás leyendo una cantidad específica de Biblia todos los días. That you pray a certain amount of time every day. Que ores cierta cantidad de tiempo todos los días. That you assist or you go to church a certain number of services a day. Que tienes que ir a la iglesia tantos servicios y tantas horas cada día. And that you serve somehow. Y que sirvas de alguna manera. We've heard that, right? Lo hemos escuchado, ¿no? Like, spiritual maturity is equal to you work for the church without getting paid. Madurez espiritual es igual a trabajas para la iglesia sin que te paguen. Which, by the way, we are going to start doing. Que por cierto vamos a empezar a hacer aquí también. If anybody wants to sign up, we're going Si to have a alguien sheet. se quiere firmar y apuntar. But
That's not what Paul is talking about. Pero Pablo no está hablando de eso. We see Paul doesn't talk about all the things that people haven't completed. Pablo no les está hablando de lo que no han completado. Because the truth of spiritual maturity is that it's a journey, it's not a destination. Porque la verdad de la madurez espiritual es que es un viaje, no es un destino. See, spiritual maturity is not somewhere where we arrive, it is something we work out in day-to-day living. La madurez espiritual no es un lugar al que vas a llegar, es algo que trabajas todos los días en tu vida diaria. It's presented in the way we care for those around us and care for ourselves. Y es la manera en la que amas y ves por los que están alrededor de ti y por ti mismo. In verse 3, Paul is explaining to them why they cannot have anything other than milk. Y en el versículo 3 Pablo les explica por qué no les puede dar nada más que leche. He says, when jealousy and fighting exist between you, aren't you unspiritual and living by human standards? Cuando hay celos y pleitos y disensiones entre ustedes, ¿no están siendo carnales y no andan conforme a un estándar espiritual? When someone says, I belong to Paul, and someone else says, I belong to Apollos, aren't you actually acting like people without the Spirit? Cuando tú dices yo soy de Apolo y tú dices yo soy de Pablo, ¿no están actuando sin la guianza del Espíritu? One of the great sadnesses of the modern church is that we have made human standards biblical standards. Y una de las tragedias de la iglesia hoy en día es que hemos hecho los estándares humanos parte de los estándares de la iglesia. We have traded off people's desire to be recognized and to be promoted, and we have traded on that to grow the church. Y hemos manipulado el anhelo de la gente de ser reconocida y de tener un reconocimiento público y lo usamos para hacer que esto haga crecer la iglesia. And this is what happens in Corinth, that the church is riddled with, infested with jealousy. Y eso es lo que está pasando en Corinto. La iglesia está llena, infestada de celos. It's like, wait a minute. That guy gets to do something and I don't? Ok, espérate, este cuate lo va a hacer, él puede hacer eso y yo no. Wait a minute. He's like the second guy to Apollos, but I'm in Paul's group and I'm like number 5. Ok, él es como que la mano derecha de Apolo y yo hago lo mismo y estoy en el grupo de Pablo y soy como el número 5. And then Paul's group at one point was like 60% of the church, and now Apollos is like 51%, and there's crisis. Y el grupo de Pablo era como el 60% de la iglesia y ahora el grupo de Apolo ya llegó como al 50% y empieza a haber crisis. Because like I think I picked the wrong team. Creo que me equivoqué de equipo. This is what happens in every election. Eso es lo que pasa en cada elección. Like after the elections, everybody voted for who won. Después de la elección todo el mundo votó por el que ganó. Until they do something they don't like, and then no. Hasta que hacen algo que ya no te gustó y entonces no, yo por él no voté. See, we see Paul addressing a church that fundamentally is strong, but what they're building is disastrous. Y Pablo se está dirigiendo a una iglesia que básicamente es fuerte, pero que está llegando a un punto de desastre. To the point where it appears like they are people acting without the Spirit, that they are acting completely by human interest. Al punto en que la gente ya no está obrando conforme al mover del Espíritu Santo, sino conforme al deseo y los deseos carnales, humanos. So Paul says, wait a minute. Who is Paul? Who is Apollos? Like, what are they? Y hasta que Pablo dice, bueno, a ver, espérate tantito, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Qué son? They're servants. Son siervos. They're servants that are helping the establishment of the church, of God's plan for the earth. Son siervos que están ayudando a establecer el plan de Dios para la tierra, su iglesia.
He says, so maybe Paul says, maybe I planted and Apollos watered. Así que Pablo dice, a lo mejor yo planté y Apolo regó, But it's God who made it grow. pero el que da el crecimiento es Dios. See, I think we missed that part of the equation. Creo que nos falta poner atención en esa parte de la ecuación. That it's God that makes things grow. Es Dios el que hace que las cosas crezcan. Now, humans can grow things, they just don't look very godly. Los humanos pueden hacer que las cosas crezcan, pero no se va a ver muy espiritual. I mean, because we look at things and we're like, no, like, well, wow, that thing grew, it must be God. No, not necessarily. Porque vemos un grupo y wow, cómo creció y pensamos, no, pues es Dios. No necesariamente. See, but the things of God that grow don't grow because of people, they grow because of God. Pero cuando algo es de Dios, no necesita las obras del hombre para crecer. Él es el que da el crecimiento. Because the person who planted, the person who waters, they are nothing compared to God. Porque ni el que plantó ni el que regó son nada comparados con Dios. Now, the person who plants and the person who waters have to work together, Tanto el que plantó como el que regó tienen que trabajar juntos. which, by the way, sounds easier than it is. Que por cierto suena mucho más fácil de lo que es. There's a reason that Paul is writing the church about jealousy and division. Porque hay una razón por la que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Cristo acerca de celos y divisiones. It's because as humans, we desire jealousy and division. Y es porque como humanos es algo que anhelamos, los celos y las divisiones. We say we want unity, but it's not true. Decimos que queremos unidad, pero en realidad no es cierto. Because in unity, it is very hard to decipher who is better than the other. Porque cuando hay unidad es muy difícil descifrar quién es más importante que quién. And we really need to know who's better. Y necesitamos saber quién es más importante. And we really need to know that it's us who is better. Y necesitamos saber que soy yo la que soy más importante. I mean, we see like I went to a school that decided that they were going to change it. Everybody had to wear uniforms. Yo fui a una escuela que de pronto decidieron que iban a cambiar las cosas y que ahora teníamos que usar uniformes. Because there was like too much problems over people making fun of kids who didn't have the coolest clothes. Porque había mucho problema en que se burlaban unos de los otros, que no tenían la ropa más cool. And the school thought that would like end the solution. Everybody wears uniform. Y la escuela pensó que se iba a solucionar si todo mundo usaba uniforme. Didn't help at all. No ayudó para nada. Because it is like ingrained in our children competition. And so we found ways to decide which person wore the uniform the coolest. Porque eso está dentro de nosotros, de los chavos. Y entonces descubrimos la manera de ver quién llevaba el uniforme de una manera más cool. Like it wasn't okay that we all looked alike. That's not okay. Porque no estaba bien que todos nos viéramos iguales. No, todos iguales no. As we look at the scripture, and especially what Paul is saying here, he's telling us to act in a way that goes against everything culture says we should do. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí básicamente es que tenemos que actuar de una manera contraria a la que la sociedad nos ha enseñado y nos ha metido en la cabeza. It says that culture says that we should celebrate ourselves to a point that we diminish others. Porque la sociedad te enseña que te celebres a ti mismo, lo único que tú eres, no importa si tienes que pisar a los demás. It says that we fight over who's the greatest. Y eso quiere decir que vamos a tener una lucha por ver quién es mejor. We begin to say, wait a minute, you're with Paul? Well, sorry, I'm with Apollos. Ok, tú estás con Pablo, bueno, yo estoy con Apolo. And who knows, like Paul, who knows what he's doing? I mean, he hasn't been here in 3 years. Y Pablo, ¿quién sabe qué está haciendo? No ha estado aquí en 3 años. And by the way, he's like short and bald. Y por cierto, es chaparro y calvo. Apollos is like really tall and handsome. Y Apolo es alto y guapo.
And Paul writes letter, but Apollos gives great speeches. Y Pablo pues escribe cartas padres, pero Apolo habla padrísimo. And in the fighting over who is greatest, we ignore who is greatest. Y en esa lucha de ver quién es mejor, nos olvidamos de quién es el mejor. The one who plants and the one who waters, they work together. El que siembra y el que planta trabajan juntos. And each one will receive the reward for their labor. Y cada uno, dice la palabra, recibirán el premio de su labor. But the truth is, it's all God's. Pero la verdad es que la obra es de Dios. God will be most glorified El que tiene que recibir la gloria es Dios. and He will be glorified when we are satisfied with Him. Y Él va a recibir la gloria en el momento que nuestra satisfacción venga de Él y de que Él sea glorificado. When we don't fight to be made important, we allow Him to be important. Cuando ya no tengamos que luchar por ver quién es el más importante, porque sabemos que el importante es Él. See, the better we work in unity, the more invisible we become. Mientras más aprendamos a trabajar en unidad, más invisibles nos volvemos. And He becomes ever more visible. Y entonces el que se vuelve más visible es Él. The more we compete to present ourselves as better, the more invisible He becomes. Cuando nosotros estamos luchando por parecer ser los más importantes, entonces hacemos que su imagen disminuya. See, that's the heart of God, Ese es el corazón de Dios, that He be glorified que Él reciba la gloria through us doing what He's called us to do. a través de que tú hagas lo que Él te llamó a hacer. If it's my job to plant, I shouldn't worry about watering. Si Él me mandó a plantar, no me debo de estar preocupando por regar. If it's your job to water, stop trying to plant. Si Él te llamó a regar, deja de preocuparte por quién plantó o por plantar. My brother does construction, Mi hermano se dedica a la construcción and so like huge projects. y hace proyectos muy grandes. And so he manages every area. So he manages the guys who do the windows and the guys who do the floors and the guys who put in the electricity. Así que Él dirige a los que van a poner los pisos, los que van a poner las ventanas, los que van a poner la electricidad. And everybody has to do their job so that the building will be built. Y cada uno tiene que hacer su trabajo para que ese edificio sea construido. But what happens if one day the guy who's doing electricity comes and says, "No, I'm not doing electricity today"? ¿Y qué pasa si el que se dedica a la electricidad un día llega y dijo, no, ya hoy no quiero hacer electricidad? Nobody ever sees me doing electricity. Nadie me nota, no me noto. Like I'm just like inside the building, nobody's there, and I'm running wire. It's the worst job. O sea, estoy ahí metido en el edificio, mi trabajo está por adentro de las paredes, nadie lo ve. Es el peor trabajo. I'm going to do windows Me voy a dedicar a las ventanas. because everybody can see the guy doing windows. Porque todo mundo ve al que está poniendo las ventanas. So no. We have enough people doing windows. No, I'll put in more windows. No, ya tenemos mucha gente poniendo ventanas. Bueno, pues pongo más. Go ahead. Pues órale. So you have a building full of windows and no electricity. Así que tienes un edificio lleno de ventanas y sin electricidad. See, we should be asking less about how we can get recognized. Nuestra pregunta, nuestra preocupación no debe de ser cuánto reconocimiento recibo. We should be asking God, what is my role to play? Mi pregunta es, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer para ti? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer? And then we should do that well. Y eso es lo que tienes que hacer bien. If we all do our roles well, God will be glorified. Si cada uno hacemos nuestra parte bien, el que recibe la gloria es Dios. And you will be recognized Y al final recibirás reconocimiento from the person who matters most, del que importa, God. de Dios.
If we spent more time focusing on our roles, we would live with greater peace. Si pasáramos menos tiempo preocupándonos por nuestro papel, tendríamos más paz And he'd be more glorified. y Él sería glorificado. Paul had every reason to pursue fame. Pablo tenía todas las razones para perseguir la fama. He had all the markers of somebody who should pursue fame. Tenía todas las señales de alguien que debía seguir la fama. Of all the apostles, he was by far one of the most influential. De todos los apóstoles, por mucho, él era el que tenía más influencia. And he had a reason to be rather insecure. Y tenía razones para ser inseguro. He was the only one who didn't spend intimate time with Jesus before he was gone. Fue el único que no tuvo tiempo de intimidad con Jesús antes de que él partiera. It would make so much sense for him to fight that people recognized him. O sea, hubiera tenido sentido que Pablo luchara y luchara por obtener el reconocimiento. It would have made sense for him to send somebody to Corinth and kick Apollos out of the church. Hubiera tenido sentido que él mandara a alguien a Corinto y pateara a Apolos y que lo echara de la iglesia. Wait a minute, I started this church, not Apollos. Espérate, yo empecé la iglesia. And I planted it, and I'm going to water it, and I'm everything. Yo la planté y yo la voy a regar y yo voy a hacer todo. And if anybody wants to know who's in charge, just tell them Paul's in charge. Y si alguien quiere saber quién está a cargo, díganle que Pablo. And he's short, and he's insecure, and he's angry. Y es chaparro, inseguro y está enojado. And if you mess with him, he'll take your salvation. Y si te metes con él, te quita la salvación. But he doesn't, Pero no lo hace, because he understood that it's God. porque Pablo entendía que era Dios. It's God that makes things grow. Es Dios el que obra y hace que las cosas crezcan. Our desire as a church is to let God make things grow. Nuestro anhelo como iglesia es dejar que Dios dé el crecimiento. As a leadership, our fight will never be over who gets the credit in between humans. Como liderazgo, luchamos porque no haya esa lucha de quién es más importante. The question of authority will always come down to this. He's God. He has the authority. Y la cuestión de la autoridad siempre va a llegar al mismo punto. Él es la autoridad. Él tiene la autoridad. My responsibility isn't to make myself great. It's to do what He's called me to do. Mi responsabilidad no es hacerme grandioso, es obedecer y cumplir y caminar con el camino que Él preparó para mí. And if we all do that, Y si todos hacemos eso, His name will be famous. su nombre es el que será famoso. And He'll make things grow. Y Él va a hacer que las cosas crezcan. Let's worship. Vamos a adorarlo a Él.